Cuando abordamos a las personas con el tema del cambio climático, con el tema del microplástico, con el tema de las diferentes enfermedades ligadas a esto, no sé si sabían, pero el 16% de las muertes a nivel global se deben al cambio climático. Es un número muy alto. Solo para que ustedes tengan un concepto de las muertes, en el 2015 murieron nada más y nada menos que 9 millones de personas por el impacto que tiene la contaminación, el maltrato a la tierra, el abuso de los mares y lo contaminado que está el aire. Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de Numed. Bienvenidos a esta segunda temporada donde estaremos tratando diferentes temas de sumo interés con invitados muy interesantes. En esta ocasión quiero hablarles de un nuevo concepto de salud. Me refiero a la salud planetaria. La salud planetaria viene pensada debido a que hoy sabemos la importancia que tiene no solo la salud del ser humano de manera individual, sino de que nuestra vida, nuestra salud está estrechamente ligada a los sistemas naturales, a la tierra, al agua, al clima y no menos importante, el cómo nosotros tratamos el planeta. Es por esto que este nuevo concepto, incluso ya especializado, viene pensado para que podamos tener voz a nivel político, a nivel social, a nivel de la toma de decisiones de los diferentes grupos y también ocupar un lugar importante a nivel de las decisiones de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas. Vamos a tratar de dividirlo en 5 conceptos fundamentales para que ustedes puedan entender cómo y de dónde viene este problema. Y aunque aparentara que estamos quizás por un tema de estilo de vida, por un tema de longevidad, en un mejor momento, esto justamente se trata de salud planetaria. Saber que hay límites y que esos límites están al borde de desaparecer y destruirnos. Con el primer concepto que tenemos que empezar para hablar de esto es que podamos entender algo. Cuando abordamos a las personas con el tema del cambio climático, con el tema del microplástico, con el tema de las diferentes enfermedades ligadas a esto, no sé si sabían, pero el 16% de las muertes a nivel global se deben al cambio climático. Es un número muy alto. Solo para que ustedes tengan un concepto de las muertes, en el 2015 murieron nada más y nada menos que 9 millones de personas por el impacto que tiene la contaminación, el maltrato a la tierra, el abuso de los mares y lo contaminado que está el aire. Cuando abordamos estos temas, la gente dice, bueno, pero doctor Marín, actualmente la esperanza de vida es mucho mayor que siglos atrás. Actualmente incluso la natalidad es mucho más efectiva, hay menos muertes infantiles. Pudiéramos argumentar muchas cosas, tenemos mejores medicamentos, mejores tecnologías médicas. El problema ha sido que esto todo ha sido a expensa de acabar con los recursos planetarios. Y aquí es donde entra con mayor peso la salud planetaria. Estos conceptos que vamos a dividir, el primero de ellos es el denominado antropoceno. ¿Y qué es eso del antropoceno, Richard? Luego de la industrialización, luego de lo que era la era de la industrialización en Francia, que ocurre ya para lo que es la parte, por ejemplo, de fábricas, de productos de consumo masivo, aparece en mayor medida la producción de elementos como son la tela, el plástico, contaminantes, fertilizantes, entre muchísimos otros conceptos que vienen a propósito de invenciones humanas. El antropoceno se define como el humano y su intervención a nivel de lo que son los procesos de la Tierra, tanto beneficiosos como perjudiciales. Ese concepto principal viene dado a que ya el hombre viene formando parte de lo que tiene que ver con toda la contaminación global. Y por eso se le llama el periodo del antropoceno, que empieza con la revolución industrial. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque todavía hoy hay una gran discusión a nivel científico sobre si realmente se le puede llamar así o culpar al hombre de lo que está ocurriendo, ya que el Holoceno, así como lo escuchan, algo que estaba a nivel de lo que la misma Tierra producía contaminantes, como los volcanes, como los tsunamis, como las tormentas que ustedes ven que están mucho antes de que el hombre se industrializara. Ahora bien, nadie puede negar la presencia del plástico, del microplástico. No sé si lo sabían, pero ya a nivel de tomografías, a nivel arterial cerebral, se ha encontrado microplástico. A propósito de la fertilidad, se ha encontrado evidencia de microplástico en el semen del hombre. Se ha encontrado microplástico en la mayoría de los alimentos que se consideran naturales, acabados de sacar de la tierra. El microplástico y el plástico
es un subproducto de lo que el hombre ha fabricado para facilitar su vida. Todo lo que tenemos y los combustibles fósiles, la producción excesiva, por ejemplo, de alimentos, todo esto justifica lo que es el antropoceno. Una alta demanda de energía hace que los recursos sean finitos. Petróleo, carbón, entre otros minerales que son utilizados para la producción de energía. Solo estoy mencionando algunos de los tantos puntos, ni hablar acerca de la cantidad de producción de alimentos que tiende a producir más daño que bien. Todo esto son intervenciones humanas. Ya vemos un grupo de científicos que decimos que sí, el antropoceno tiene un gran impacto sobre la contaminación ambiental. El segundo punto, no menos importante, es el punto de la biodiversidad. Otro de los grandes daños, pero que casi no se ven, es la desaparición de las diferentes especies. Según el último cálculo que hizo la Organización Mundial de la Salud, se dice que se están perdiendo casi 100 especies todos los días de manera extinta, o sea, desapareciendo entre insectos, animales, hongos, microbios y otros elementos y seres vivos que tienen que ver con que el planeta funcione como usted y yo lo conocemos. Imaginen ustedes solo que desaparezcan las abejas o, digámoslo así, los insectos polinizadores. Dígase, lo que hacen que las plantas se produzcan en diferentes áreas y que mantienen esa higiene biológica para que la producción de alimentos sea correcta. Pues actualmente están teniendo un gran problema a nivel global, agricultura, por la pérdida de insectos que son claves para la polinización. Ni hablar también del trabajo que hacen, por ejemplo, ciertos depredadores que ya no están, y todo esto se han perdido en cacería, consumo excesivo de sus carnes, y también el poco control que se tenía y la ignorancia que había con respecto al impacto de los insectos y animales en ciertas conductas a nivel de lo que es la cadena de alimentos. O sea que la pérdida de biodiversidad ya está haciendo un impacto increíble. No solo con esa parte, muchos medicamentos, por si ustedes no lo sabían, muchos antibióticos, muchos calmantes, muchos jarabes se extraen de estos insectos y al no estar presente se va a tener poca opción bioquímica para poder elaborarlo. O sea, está poniendo en riesgo la propia vida del ser humano que está acabando con estos sistemas por el abuso y uso de pesticidas, insecticidas que se utilizan para controlar plagas, que muchas de ellas sí son dañinas, pero que lamentablemente en ese mismo proceso se llevan de paso aquellos insectos que son polinizadores y que convienen a la salud humana. Otro de los impactos, el tercero, es la crisis climática. Todos hemos visto lo que está pasando a nivel global. Esto se advirtió en el 2015 en el Foro de París, donde se habló acerca de que había que controlar la temperatura de los océanos y que la temperatura en general no siguiese aumentando. Pues lamentablemente cruzó lo que son los límites de temperatura y 1.5 grados por encima de la media de lo que se esperaba ya aumentó. ¿Qué significa esto? Los ciclones, las tormentas, los tornados, los tsunamis, todas las eventos que tienen que ver con cambio climático ahora van a ser doblemente malos. Recientemente vimos en nuestro país cómo tormentas fuera de fecha, con una agresividad increíble y un daño devastador, cuando se espera en otros meses, va a llegar ahora mucho antes. Tornados en ciudades donde nunca ha habido tornado, y esto es por el cambio climático que se atribuye muchas veces a todo lo que tiene que ver con la cantidad de daño que se le está haciendo a la capa de ozono. La temperatura y la gran cantidad, por ejemplo, de desechos que está provocando incendio en los bosques, las altas temperaturas que están haciendo que la temperatura del mar aumente y también las muertes por hora de calor, que mientras más calor, esto crea un ambiente mucho más favorable para las tormentas. Así que el cambio climático, y ni hablar de los daños a nivel cardiorrespiratorio que esto está provocando, aumentando cada vez más las enfermedades pulmonares, vasculares y cardiorrespiratorias. Esto ha aumentado mucho más lo que es la consulta médica y las muertes por impacto de calor. El cuarto punto es para mí uno de los más importantes porque habla de sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Según el último cálculo que se hizo a nivel de FAO, lo que tiene que ver con agricultura, ya el suelo en el que se producen los alimentos ha perdido no menos que 17% de los diferentes nutrientes que se necesitan para la formación de los vegetales, de los víveres y todos los alimentos que tienen que ver de cosecha en suelo. Estamos hablando de que si una zanahoria, por ejemplo, hace unos 15, 20 años, tenía cierta cantidad de betacarotenos, ahora eso está disminuyendo el equivalente a un 20% en su contenido, lo que provoca un mayor consumo de la misma para poder tener los beneficios de este tipo de alimentos.
¿Qué se está recomendando con esto? Debido a que por la globalización, los alimentos tienen que viajar grandes cantidades, grandes distancias para poder llegar a su destino, y esto provoca que haya mayor daño a la capa de ozono, una mayor huella de carbono y, no menos importante, un alimento que debe ser transgénico y procesado para que pueda durar mucho fuera de la nevera y que no se pudra, digamos, una fruta en el camino. Ni hablar de la cantidad de pesticidas que se está utilizando debido al alto consumo de alimentos, y esto rompe con el ciclo de alimentos de temporada. Dígase, cuando usted, por ejemplo, tiene todo el año mangos, en República Dominicana, por ejemplo, lo normal es que esto aparezcan entre junio y agosto de cada año. Puede que llegue hasta septiembre. El problema es que la producción y el consumo es tan alto que se está produciendo todo el año. Y pueden pensar en cualquier fruta, cualquier hortaliza que son de temporada, están todo el tiempo. Esto, para que ocurra, tienen que prepararse los cultivos para que puedan resistir los diferentes cambios de temporada, los diferentes tipos de mosquitos, diferentes tipos de moscas que le afectan, y esto implica una mayor saturación del suelo para producir alimentos. Dígase, un mayor uso de pesticidas para esto. Pero no menos importante es que la producción de estos pesticidas, de estos venenos para bacterias, para alergenos y para sustancias que afectan las plantas, la mayoría de ellos ni siquiera llegan a ser revisados correctamente por las autoridades competentes y salen a la venta antes de su revisión muchas veces. Entonces, imaginen que apenas sabemos que un 16% de la población global está muriendo por datos de elementos conocidos. Pero según esto, la mayoría de las sustancias que están envenenando y matando a las personas ni siquiera se tiene idea de sus componentes, debido a la gran producción de los mismos y la velocidad en que las diferentes esferas como la FDA puede revisar que estas sustancias estén aptas para consumo humano o en qué cantidad deberían utilizarse. Si ustedes suman lo que estamos hablando, hemos hablado hasta ahora de un tema, por ejemplo, de cadena alimentaria, el antropoceno, el impacto que ha tenido, el tema, por ejemplo, de la biodiversidad y, no menos importante, sistemas alimentarios y su cadena de mismo, ¿no? Ahora bien, si le sumamos a esto, a que hoy día ya el 50% de la población global vive en las ciudades, que este sería nuestro quinto punto, la urbanización, esto está llevando a que todo lo que se produce vaya al centro. Dígase, anteriormente, estamos hablando, hace 40 años, solo vivía el 27% de la población en las ciudades grandes, en las metrópolis. El 50% actualmente, y se habla que para 2050 el 70% de la población va a vivir en grandes ciudades. Si no se tiene control de esto, la primera recomendación que se está teniendo en la cadena alimentaria es convencer a la población, y de ahí la importancia que tiene la salud planetaria, de que lo que se nos está pidiendo a nosotros como peritos en el área es que le convencemos a ustedes, que hablemos con la población para que se empodere y sean ustedes y no las autoridades que tengan que tomar estas medidas. Y son las siguientes. Se le está pidiendo a la población primero que tenga control del tipo de alimento que está consumiendo. Lo primero es, y ahí es donde entra la alimentación en la salud planetaria, trate de consumir alimentos locales. Dígase, prefiera comer víveres de su país, comer legumbres de su país, comer granos de su país, comer aves de su país. ¿Por qué? Porque el transporte y la cadena de alimentos es más corta, más orgánica, y se pide también que trate de que sea de temporada. Si vas a comer aguacates, que sean aguacates en las fechas próximas que donde más se produce. Comprarle en el mercado local. Esto va a ayudar a que los productores locales puedan tener una mayor higiene de preparación de los alimentos, tengan un consumo local y difícilmente saquen su producto fuera del país por el consumo que estos tienen. No menos importante, tratar de que sean lo más naturales posible. Otro de los llamados es no comprar alimentos en paquetes de plástico. Dígase, si los tomates están sueltos en el supermercado, por favor, no lo compren en un paquete que viene ya con plástico. Use ya, por ejemplo, la bolsa que usted está llevando, la funda que usted está llevando, y tome los tomates directamente de góndola. No use el paquete porque va a llevar más plástico a su casa. También se está recomendando el uso de que usted tenga su propio saco para la compra, sus propias bolsas para la compra. Que si son de plástico, también se les está pidiendo que reuse esa bolsa, que la guarde e incluso vaya con esa misma bolsa al supermercado y crea un movimiento circular y hace que sea de más de un uso. Otro de los grandes impactos que tiene esto es tener mucho cuidado con el uso de plástico. Y para concluir con esto, llamar a las personas a que recuerden que de manera individual, cada uno de nosotros, tomando conciencia de lo que es la biodiversidad, tomando conciencia de lo que es el manejo de plástico
el manejo de los alimentos, consumir lo local, tomando conciencia sobre que somos nosotros, a partir de la era industrial, que estamos contribuyendo al mayor daño e impacto del planeta. Esto no va a cambiar y créanme, cada uno de nosotros de manera individual podemos hacer grandes cambios. El equipo de Numate, quien les habla, hemos hecho un trabajo con muchas personas a nivel global. Esto ya existe una asociación internacional de lo que tiene que ver con salud planetaria y lo que tiene esto ligado a lo que es la prevención. Entiéndanlo, ya no solo se trata de enfermedades no transmisibles, ya dentro de enfermedades no transmisibles está el cambio climático. Y hay que ir empapándose de esto. Pero repito, y por eso un llamado a la población, las autoridades están atadas de brazos porque las autoridades no pueden enfrentar las industrias que son las que más producen plástico, toxicidad o exceso de alimentos. Pueden aprender a comer correctamente buscando alimentos locales y tratar al mismo tiempo apoyar la industria local. Esto, les repito, hace una mayor cantidad de retención hacia los residuos y va a haber menos toxicidad. Otra de las cosas que se está pidiendo es educar sobre el manejo de la basura y los desechos sólidos, sino que cada uno de ustedes pueda tener cuidado donde tira la basura, esperar en lugares específicos donde se recoge y ayudar a las autoridades a que esto pueda mejorar. La salud planetaria es una realidad y es un tema de todas las especialidades y de hecho se habla de un equipo transdisciplinario. En las discusiones de salud planetaria tenemos veterinarios, tenemos odontólogos, tenemos ingenieros, ya que todas las voces que tienen que ver incluso con la salud de la construcción en edificios, salud en el manejo de las presas, salud en el manejo de los océanos y una diversidad de elementos que de manera a nivel de lo que es la parte de salud se podía manejar solo. Ya hoy día sabemos que se debe contar con diferentes especialistas para que puedan mejorar la calidad de los servicios. Corra la voz, existe lo que es la salud planetaria y no tiene una cura. La cura es la conciencia de ustedes y yo y de la humanidad. Espero que lleven este mensaje a otras personas y entiendan la importancia que tiene la salud planetaria, que simplemente está en nuestras manos y si no nos unimos, difícilmente podamos tener resultados. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en este capítulo. Nos vemos la próxima.